اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos hablando nosotros acerca de la vida y en la última clase estuvimos tratando el tema del objetivo de la vida o el sentido de la vida. En aquel momento explicamos un poquito de cuál es la diferencia entre una vida con sentido y una vida sin sentido. El tener un objetivo en la vida y el no tener un objetivo en la vida. Hoy vamos a especificar con claridad y un poco más detalladamente cuál es el objetivo de la vida. Uno pregunta, bueno, ustedes que dicen que hay que tener un sentido de vida, ¿cuál es ese sentido? O según la visión islámica, ¿qué es lo que el Islam o el Corán o la Sunna del Profeta establece como el verdadero objetivo de la vida del ser humano? Podríamos decir la filosofía de su existencia, o sea, ¿por qué fue creado el ser humano? ¿Para qué fue creado el ser humano? ¿Hacia dónde se dirige el ser humano? El Corán, cuando habla del objetivo de la vida, dice muy claro que el objetivo de la vida, tanto de los hombres como de los genios, es la adoración a Dios. Dice, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que significa no he creado a los genios y a los hombres más que para que me adoren. Es decir, que Dios, cuando crea al ser humano, obviamente no lo hace sin un sentido. Lo crea con una causa específica, lo crea con un motivo claro, con un objetivo conocido, y es justamente darle la oportunidad a ese ser humano de poder adorar a Dios, porque a través de la adoración es que el ser humano logra su perfección, es decir, logra la mayor cumbre en su existencia, o sea, permite que su existencia sea plena y logra el mayor placer y el mayor beneficio. Por lo tanto, la adoración no es un peso en realidad en la vida del hombre o simplemente una carga y una responsabilidad con la cual tiene que cargar, sino que además es algo que lo va a llevar a la verdadera felicidad, o sea, al placer eterno, a la salvación y a una vida paradisíaca de por siempre. Por lo tanto, no vemos a este objetivo de la adoración como solamente una obligación que hay que cumplir para conformar al Señor, o sea, como lo es el caso, por ejemplo, de muchos que simplemente están constantemente tratando de obedecer órdenes solo para cumplir con los deseos de los demás o del otro. Acá Dios es tan generoso que no solo presenta un camino de placer y felicidad durante la obediencia, porque en realidad para el creyente la obediencia también da placer, sino que además el resultado de esa vida de esfuerzo y de lucha da un placer eterno, que es la felicidad o la salvación en la otra vida. Entonces, si queremos darle un nombre y apellido a nuestro objetivo y a nuestro sentido de vida, se llama adoración, lo que en árabe le dicen ibadah. Ahora, eso de la adoración, nosotros tenemos que darle una interpretación clara, porque muchas veces se entiende por adoración, especialmente en nuestros países occidentales, aquellos rituales o ritos que tienen que ver con los actos devocionales. Por ejemplo, si hablamos de rezo, se lo considera adoración. Si hablamos de ayuno, se lo considera adoración. Si hablamos de peregrinación o de ruegos y súplicas, se lo considera adoración. Pero, por ejemplo, muchas veces trabajar nadie lo considera adoración. Muchas veces, por ejemplo, ayudar a los pobres no lo consideran adoración, gobernar un país no se considera adoración. Muchas veces el poder, por ejemplo, luchar para tener un trabajo legítimo, legal y poder comer del esfuerzo de uno no se considera adoración. Mientras que todos estos fenómenos en el Islam son considerados también parte de la adoración, porque la adoración es todo acto que uno tiene la intención de, a través de él, agradar a Dios y conformarle. Por lo tanto, cualquier acción que tenga digamos, este referente de querer acercarnos a Dios, de querer de alguna forma conformar a Dios y agradar a Dios, y se hace justamente con este motor divino, el hacerlo por Dios y para Dios, entonces es considerado adoración. Por lo tanto, cualquier tipo de acto en el Islam puede transformarse en adoración. Ahora, lo importante de la adoración es que tiene también sus condiciones, y quizás de esto vamos a hablar ya en la próxima clase con más detalle, y es que la adoración no es nada más adorar a Dios así porque sí. A Dios, para adorarlo, antes hay que amarlo, por ejemplo. Es decir, que una adoración vacía de sentimientos no es una adoración válida. Por eso el tema de la intención. En la intención entran temas como el de la sinceridad, el no querer ostentar, por ejemplo, el querer adorar solo a Dios, únicamente a Dios, o sea, de una forma exclusiva.
ese Dios que estamos hablando también hay que conocerlo para amarlo. Uno, si no conoce a Dios, y de eso vamos a hablar en la próxima clase, que es una de las condiciones fundamentales, el conocimiento de Dios, ma'rifatullah, dicen los hadices. Si uno no conoce a Dios, entonces ¿a quién va a adorar? ¿O qué tipo de Dios va a adorar? ¿O cómo va a poder conectarse con un Dios que no conoce? Cuando le preguntaron a Ali ibn Abi Talib, el imam Ali alayhi salam, acerca de si había visto alguna vez a Dios, obviamente cuando hablan de visión no estamos hablando de la vista óptica, o sea, no estamos hablando de la vista de los ojos, estamos hablando de poder conocer a Dios a través de la vista del corazón, lo que llaman en árabe al-basira, que es la visión del corazón. O sea, no estamos hablando de la vista, sino de la visión, o sea, la visión del corazón, interna. Le preguntaron al imam Ali si él había visto a Dios. Dijo: ¿cómo voy a adorar a alguien que no he visto? O sea, es imposible que uno sin tener visión pueda adorar a Dios. O sea, porque justamente el conocimiento de Dios es la visión de Dios. O sea, lo que yo opino de Dios, mi convicción con respecto a Dios, cómo yo veo a Dios. Entonces el imam Ali respondió que yo nunca adoraría a un ser que no pueda ver, o sea, que no pueda percibir a través de la visión del corazón. Por lo tanto, son varias las cuestiones que están relacionadas con esto de la adoración. En la próxima clase, si tenemos oportunidad, vamos a hablar justamente de estas dos cuestiones fundamentales, que son el amor a Dios y el conocimiento de Dios. Si no hacemos a tiempo en una sola clase, vamos a dividir el tema en dos clases. Entonces hablaremos en una clase solo del amor a Dios y en la segunda clase del conocimiento de Dios. Por lo tanto, para ir resumiendo el tema de la clase, nosotros dijimos que una vida sin sentido no es una vida humana real o verídica. Puede ser que tiene forma de humana. De hecho, muchos de nosotros vivimos en esta vida con una forma humana y hasta nuestra apariencia permanece, digamos, como la de un ser humano. Pero internamente nuestra vida muchas veces se convierte en una vida de un animal, por ejemplo. Aquel que solo vive para comer, para dormir, para vestir, para parearse, para defenderse, para beber. Ese es un animal, o sea, aquel que no tiene ningún tipo de valor, aquel que su carácter, digamos, es decadente, que no tiene ética, que no tiene moral, aquel que no le interesan los principios, que no se interesa por los necesitados, por los desposeídos, por los oprimidos, aquel que no lucha y no se esfuerza, aquel que no busca el conocimiento, aquel que no adora a Dios, aquel que no cree en Dios, aquel que no tiene un corazón purificado, aquel que no trata de perfeccionarse, que no trata de desarrollarse, de crecer, es un animal. Todos estos puntos son justamente los secretos de la humanidad. Aquel que no tiene todos estos puntos, entonces es directamente un animal. Y ese es el punto fundamental de tener un sentido de vida. El que tiene un sentido de vida, entonces empieza a ocupar, digamos, su vida en aquello que realmente le da sentido, le da valor, le da significado. O sea, ese concepto humano de vida y no el concepto animal de vida. Entonces dijimos finalmente que ese sentido de vida, que es una necesidad, es justamente la adoración. Aquel que no adora a Dios, entonces es como si fuera que tiene una vida sin sentido. ¿Qué es la adoración? Lo explicamos diciendo que todo acto que de alguna forma tenga que ver con agradar a Dios, con una intención pura y sincera de poder conformar a Dios, tiene que ver con la adoración. Y dijimos que la adoración no se supedita o no se limita únicamente a los actos devocionales o los ritos, sino que tiene que ver con cualquier tipo de acto, ya sea de forma laboral, de cultura, de educación, en el matrimonio, en la alimentación, en la salud, etcétera, etcétera. La próxima vamos a hablar acerca del amor de Dios y el conocimiento de Dios. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.